Comunicación asertiva. ¿Qué es la comunicación? La comunicación es una forma de interacción entre dos o más personas. Básicamente se resume en dos conceptos: emisor y receptor. Puede que cada una de las partes nada más cumpla esta función o sea una función recíproca, es decir, en cuanto el emisor dejó de transmitir el mensaje, se convierta en receptor de la respuesta de la persona que ha recibido este mensaje. Esto se debe establecer en un momento y espacio determinados para intercambiar ideas, información comprensible entre ambas partes. Es decir, yo no le puedo comunicar o no puede existir como tal un proceso de comunicación si la otra persona no me está entendiendo. Yo no le puedo comunicar un tema de álgebra, ecuaciones a una persona que no entiende del tema. Entonces, el proceso de comunicación únicamente se puede entender como un proceso de comunicación cuando estamos entablando una conversación, intercambio de ideas comprensibles entre ambas partes en un momento y espacio determinado. No importa la distancia, pero siempre y cuando se entiendan ambas partes. ¿Qué es la asertividad? Es saber decir lo que se piensa de manera clara y comprensible, haciendo énfasis en esta parte, respetando la opinión y derecho del otro. Uno podría decir, soy asertivo porque elevo la voz. Soy asertivo porque en cuanto creo que algo no es correcto, digo que no. Soy asertivo porque estoy criticando constantemente lo que los demás dicen. Pero es un concepto erróneo. Ser asertivo significa decir lo que tú piensas, pero respetando lo que el otro dijo. Puede que sí, le estés corrigiendo porque estuvo mal, pero sin menospreciar o hacer menos a esa persona. Aquí entra evitar usar el sarcasmo o ser condescendiente con otra persona. ¿Cómo ser condescendiente con esta persona? Cuando usas palabras banales o cuando cambias tu tono de voz. Comienzas gravemente y lo desciendes, para que así sientas que eres un poco más superior que la otra persona. Pero ser asertivo es ser comprensible al dar tu opinión, porque es lo mismo que tú quieres, que respeten lo que tú estás pensando. Comunicación asertiva es la capacidad para transmitir ideas y opiniones de manera clara y específica con una o más personas, de tal manera que se pueda recibir una respuesta positiva. ¿Cómo sabes tú que dijiste o diste el mensaje correcto? Cuando te responden lo que tú esperabas. Cuando no sabes que se dio correctamente, cuando la otra persona omite la respuesta o te contesta algo que no tiene nada que ver con lo que estabas diciendo o te dice, repítemelo de nuevo. Cuando no hay una duda es que tú cumpliste correctamente con el proceso de la comunicación asertiva, es decir, dijiste las cosas de una manera tan clara y específica que la otra persona te entendió. Que la otra persona, su respuesta va a ser si entendí o te está respondiendo a tu pregunta. Si tú le estás explicando o leyendo algún texto a la otra persona, vas a saber que el mensaje llegó correctamente cuando esa persona te hace una retroalimentación positiva de ello. Pasos para la comunicación efectiva. Primeramente, el deseo de un emisor de transmitir un mensaje a un receptor. Porque si tú quieres hablar con una persona o quieres que la otra persona reciba el mensaje, tú debes de quererlo. Si no lo quieres, lo vas a hacer o decir como se te plazca. Y al ser así, tú puedes omitir información, lo puedes decir muy rápido o lo puedes decir de una manera agresiva o un tono que pueda ofender a la otra persona. Entonces, primeramente, tú quieres o debes de tener esa sensación de querer transmitir un mensaje. Si no, no funciona. Esto entra en casos cuando hay conflictos con la otra persona y no quieres comunicarte con ella. La codificación de ese mensaje para que sea comprensible. La codificación es la forma en que tú lo vas a transmitir. Símbolos, palabras, textos, imágenes, lo que sea, con tal de que la otra persona te vaya a entender. ¿Cómo se da esto? Tú estás, en tu mente tú tienes las ideas. Ahora tú tienes que transformar estas ideas, ya sean en palabras o en una imagen que la otra persona vaya a entender. Tú le quieres explicar un concepto científico muy avanzado a alguien que no entiende mucho de ciencia, entonces tú tienes que modificarlo en palabras sencillas para que esta persona lo entienda. El envío del mensaje mediante un canal. Los canales son todos esos medios por donde
pasa el mensaje o las ideas que nosotros queremos que las personas reciban. Cuando estamos hablando directamente o frente a frente con alguien, el canal es el aire, por así decirlo, no que se entiende en sentido figurado, no literal. Cuando estamos mandando mensajes de textos, el canal es el teléfono. Cuando estamos enviando imágenes, el canal son ya sea letreros, el papel, etc. Es todo aquello en donde va a viajar el mensaje. Cuando es una emisión de radio son ondas sonoras. La recepción y decodificación del mensaje por parte del receptor. Ok, yo tenía una idea en mi mente, lo transformé en palabras o por donde envié yo el mensaje, ya le llegó a la persona. Ahora esa persona va a ver cómo transforma ese mensaje en conceptos que éste entienda. Tú no le puedes, si tú únicamente hablas español, tienes una idea en español, lo escribes en palabras en español, pero tu receptor es alguien que únicamente habla inglés, completamente va a fallar. ¿Por qué? Tal vez todo tu proceso hasta antes de llegar al receptor estuvo correctamente, pero si el receptor no puede decodificar o no puede entender lo que tú le enviaste, falló el proceso de comunicación. Y por último, la respuesta o retroalimentación el rapport al emisor, es decir, cuando te están dando una respuesta afirmativa o negativa de que llegó ese mensaje. Y después de esto viene la respuesta de si te entendieron o no, qué tan claro fue tu mensaje o qué tan directo fue como tú quisiste explicarlo. Principios de la comunicación. La comunicación está conformada por un emisor y un receptor. Siempre va a ser así. Si tu mensaje no llega a las manos, oídos o vista de alguien como tal, no hubo comunicación, porque el proceso de la comunicación es transmitir tus ideas a alguien más. Si nadie recibe tus ideas, no hubo comunicación. La comunicación es un principio que establece una conexión entre el emisor y el receptor en un momento dado y en un espacio físico o virtual determinado. La comunicación debe de ser precisa, no importa el medio, pero debe de ser precisa. Esto para que las personas reciban el mensaje. Y por último, la comunicación es utilizada para transmitir, intercambiar o compartir mensajes. Por tanto, puede ser un proceso dinámico de ida y vuelta entre emisor y receptor, o solamente siendo una transmisión del emisor al receptor. Todo depende de la interacción, como sea con las personas. La comunicación hace que las ideas, información o significados que son compatibles para ambas partes sea fluida. Volviendo a lo mismo, si no se entiende, no se procede. Es necesario tener el mismo lenguaje, ya que de ser contrario habrá problemas. Como les decía, no importa que tu mensaje esté bien diseñado, pero si no son en el mismo idioma, no funcionará. Es decir, ambas partes, emisor y receptor, deben de compartir el mismo idioma, si no, no funciona. O el mismo conocimiento. Un sistema lineal permite el feedback o retroalimentación. El feedback es, como lo está diciendo en la misma palabra, retroalimentación. Es decir, que tú recibas de vuelta una respuesta de que tu mensaje llegó correctamente. Y por último, la comunicación puede ser verbal y no verbal. Verbal es completamente y 100% adjudicada al habla. No verbal son imágenes, palabras, símbolos, etc. Componentes de la comunicación. Emisor es quien emite el mensaje o quien envía primeramente las ideas. El receptor es para quien va dirigido o va a recibir el mensaje. Mensaje es la información que el emisor ha enviado al receptor. Canal, el medio que se utiliza para transmitir el mensaje. La codificación, el proceso por el cual se transforman esas ideas en palabras o en imágenes o algo que sea entendible para el receptor, y la decodificación, cuando el receptor ha recibido el mensaje y transforma todas estas ideas o palabras en algo entendible para sí mismo. Con esto concluye la transmisión de esta sesión. Gracias.